Hola a todas, en el vídeo de hoy os muestro cómo hacer este calendario de Adviento en forma de árbol. Como podéis ver, está hecho con la colección Diciembre de Kimidori. Y es un árbol hecho a partir de cajitas que haremos nosotras mismas, ya sea de forma manual o bien con el archivo para Silhouette que os adjunto. Y ahora sí, empezamos ya con el tutorial. Para hacer las cajitas de nuestro árbol vamos a necesitar 24 cartulinas de 8 pulgadas y medio de ancho por 7 pulgadas de alto. Vamos a empezar a hacer las marcas de las cajitas, primero en el borde largo, que es el de 8 y medio, y vamos a marcar a 2 pulgadas de ancho, a 4, a 6 y a 8. Como veréis aquí a la derecha nos queda una solapita de media pulgada, que será una de las solapas que servirán para cerrar la caja. Giramos la cartulina 90 grados hacia la izquierda, es decir, en sentido antihorario, de manera que nos queda la solapita pequeña que hemos hecho arriba. Y marcamos a media pulgada. Ahora marcamos a 2 pulgadas y media, que como habéis podido ver, el lado de nuestro cubo medirá 2 pulgadas, lo que son más o menos 5 centímetros. Ahora marcamos a 4 pulgadas y media y a 6 pulgadas y media. De manera que, como veis, aquí nos queda un espacio de solapita y aquí otra vez media pulgada de solapita también. Ahora vamos a hacer las marcas de algunas solapas que quedan por el medio de esta trama, y vamos a empezar por la que empieza en 5 pulgadas en la parte más superior y llega hasta el tercer cuadrado. Cogemos el 5, pasamos la primera solapa de media pulgada, pasamos un cuadrado, el segundo cuadrado y el tercer cuadrado. Y aquí paramos, dejando este último cuadrado libre, sin marquita pequeña. Y por el otro lado es un poco más complicado porque tenemos que coger en el 2, pasamos la solapita pequeña y el primer cuadrado, y aquí paramos. Dejamos esta solapa y tenemos que volver a marcar en esta de aquí y la siguiente, con lo que es un poco difícil, por lo que podemos girar 180 grados nuestra cartulina, y el cuadrado que tendríamos que saltarnos es este de aquí, así que nos vamos al 5 para dejar una solapita aquí de media pulgada y marcamos del 5 al primer cuadrado y al segundo cuadrado, dejando este cuadrado entero sin ninguna marca. Volvemos a girar 180 grados, no os mareéis, y ya tendríamos todas nuestras marcas hechas. Lo que voy a hacer ahora es marcaros con una cruz todas las piezas que se tienen que eliminar, para que así podamos ir identificando la forma del cubo en esta trama. Y ahora vamos a descartar todas estas piezas que nos han quedado con una X para obtener la forma del cubo desplegado. Para cortarlo más fácil y rápido yo voy a utilizar una cizalla de estas. Y si no, también podéis utilizar cúter y regla o bien unas tijeras. Vale, ahora sin más vamos a ir apoyando nuestra pieza en la guía de corte y vamos a ir descartando todas las cruces.
Y así ya tendríamos nuestro cubo desplegado. Y ahora lo que vamos a hacer es cortar un poco en inglete estas solapitas pequeñas, solo las de media pulgada, así. Si desplegáis la cajita de información encontraréis un link a mi Dropbox donde encontraréis dos archivos. Hay un archivo en PDF donde os indica todas las cotas que tiene que tener esta pieza, todas las medidas, y por si queréis tener el esquema cerca para ver qué piezas tenéis que eliminar y cuáles no, para saber qué geometría os tiene que resultar. Y después os he dejado un archivo para abrir con el programa de Silhouette que os da esta pieza. Os da esta pieza ya cortada y con los dobleces marcados. Es decir, os hace estas líneas, que es como un trazado, para que ya podáis doblar directamente las piezas del cubo. En caso de que no queráis hacer estas marcas así, porque no os guste y preferís hacerlas con la tabla de marcar, deseleccionáis las líneas estas trazadas a la hora de cortar y os cortará solo el perímetro. Y después ya podéis poner esta pieza en vuestra tabla de cortar y ir marcando todas las pestañitas tal y como se muestra en el esquema. Ahora, a partir de esta forma que hemos podido haber sacado de la Cameo o bien con el paso a paso que hemos hecho hasta ahora, vamos a ir marcando todos los pliegues de esta pieza. Recordad que siempre hay que marcar del centro hacia los extremos. Y ahora ya que tenemos todas las marcas bien remarcadas, vamos a hacer el cierre de nuestro cubo. Si utilizáis el archivo de Cameo ya veréis que también os viene la muesca hecha, tanto aquí como en la pieza de papel decorado que viene aquí encima. En caso que queréis hacer esta muesca de forma manual, porque no tenemos ninguna muesca hecha de momento en nuestra pieza, la podéis hacer con una perforadora de estas manual. Por ejemplo, en mi caso esta hace media pulgada y esta hace un cuarto de pulgada más. Con lo que esta la utilizaré, la pequeña, para la cartulina de base y la grande la utilizaré para el papel decorado. De manera que me quedará un octavo de pulgada alrededor de la muesca y podré dejar el cuarto de pulgada en todo el perímetro también de la solapa del cierre. Si no tenéis dos perforadoras manuales que sean de estos tamaños, es decir, que una sea un cuarto de pulgada más grande que la otra, siempre podéis poner un tirador. Cogeremos una bolita un poco grande que sea fácil de coger y un trocito de cuerda. Y ahora os enseño cómo hacer los dos tipos de tirador. Nuestra solapa de cierre será esta de aquí. Si queréis le podemos marcar una S para que no la perdamos de vista. Esto solo hará falta hacer una vez porque después ya os acordaréis que siempre será esta, la que está en medio, no la que está aquí debajo. Así que lo que hacemos es coger la troqueladora pequeña, más pequeña de las dos, doblamos la solapa por la mitad, de esta manera, y la introducimos de manera que por aquí debajo muchas troqueladoras de estas, bueno, por los lados tienen una marquita y por aquí debajo también podemos intuir dónde está la mitad, pero la ajustamos en este sentido, ¿vale? Esto sí que es un poco a ojo, o bien os podéis hacer una marquita y como vemos que coincide con las dos patillas laterales, apretamos. De manera que tenemos ya nuestra muesca hecha para el cierre. Nos quedaría como esta de aquí. Y la que utilizamos, la bolita como tirador, os enseño ahora cómo se hace, porque yo no es la forma que voy a utilizar, pero la tenéis que hacer una vez que tengáis el papel decorado pegado en esta solapa, es decir, en la que se abre, en la grande que se abre, ¿vale? Os hago un ejemplo para que veáis cómo se hace. Pero yo me decanto por esta que tiene el tirador porque me gusta más y me parece más cómodo. Con el papel decorado ya pegado, que después os diré las medidas,
tenéis que hacer 2 agujeritos. Los podéis marcar con la regla, pero bueno, yo lo estoy haciendo abajo porque queda bastante centrado. Y tocaría pasar el cordoncillo por este agujerito que acabamos de hacer. Este hilo que he elegido yo no es que sea el mejor del mundo porque se deshilacha muchísimo, pero bueno, como es para hacer el ejemplo, me sirve. Ya tendríamos nuestra bolita colocada y ahora tenemos que hacer aquí un nudo. Tenéis que ir con cuidado de dónde colocáis la bolita, porque esto os va a condicionar a las decoraciones que vais a colocar en esta solapa. Por lo que yo no recomiendo que lo pongáis muy hacia el medio, porque os condiciona muchísimo el tamaño de los die cuts o de los troquelados que le pongáis. Esto quedaría así. Y simplemente hay que estirar de la bolita. Aquí podéis poner algún troquelado en forma de círculo o lo que queráis para que no se vea el nudo. Pero bueno, como es una cosa que solo se ve una vez abráis la cajita, es elección vuestra, ponérselo o dejarlo así. Lo que vamos a hacer a continuación es montar las cajitas y en este caso voy a utilizar pegamento líquido Nuvo porque seca bastante rápido y es de lo que se trata, de ir pegando solapitas de 2 en 2 e ir montando bien nuestro cubo. Sobre todo no recomiendo utilizar cinta de doble cara porque es un pegamento que con el tiempo se va secando y hará que se nos deforme nuestra caja. Así que empezamos a pegar nuestra caja y vamos a empezar por estas 2 solapas de aquí, de manera que volteamos. Ponemos pegamento en las solapas que no están cerca de la solapa de cierre, es decir, estas desde aquí no llevarán pegamento. Y las voy a ir montando de 2 en 2, porque así el pegamento no se seca y las puedo ir montando de manera que queden bien sujetas. Dejamos secar unos segundos y seguimos con las otras 2 solapas que quedan, que serán esta lateral y esta inferior. Nos aseguramos siempre de que las 3 pestañas que quedan cerca de la solapa son las que quedan sin pegamento y quedan libres para permitir el cierre. Nos aseguramos de que todas las solapas queden bien pegadas y bien planitas. Y ya tenemos nuestro cubo hecho. Sobre todo aseguraos de que nos queda siempre todo cubierto del mismo modo y nos quedan todos los lados iguales. Como podéis ver, yo ya tengo mis 24 cubos montados y ahora lo que tenemos que hacer es coger la colección que queramos utilizar para nuestro calendario. Yo en este caso he escogido esta de Mintopía de este año que se llama Diciembre y está diseñada por Anne Smiles. Como podéis ver, yo la he elegido en formato 6×8 porque tiene el estampado más pequeño y nos queda mucho mejor con los cubitos que hemos hecho. Así que ahora vamos a recortar 2 cuadrados de 1 pulgada 3/4 por 1 pulgada 3/4 de cada uno de los papeles.
rectángulos de 1 pulgada 3/4 por 1 pulgada 3/4. Y hacemos este proceso hasta que tengamos 24 cuadraditos. Una vez tenemos ya todos los cuadraditos recortados, lo que vamos a hacer ahora es coger nuestra troqueladora de mano, la que es 1/4 de pulgada más grande que la que tiene la cajita, y le haremos una muesca en una de las caras para permitir que se pueda abrir la caja. Lo que tenemos que hacer es colocar el papel en la troqueladora, la giramos para que nos sea más fácil, la centramos en este sentido y lo que vamos a hacer es, no la vamos a colocar aquí en las marquitas, sino que le vamos a descontar 1/8 de pulgada. Para ello, como aquí no está esta marca, lo que vamos a hacer es coger la regla y le vamos a hacer la marquita. Desde la marca que tiene nuestra troqueladora manual, le vamos a marcar 1/8 de pulgada hacia la derecha, lo que vendría siendo más o menos aquí. Y lo mismo en el otro lado. ¿Veis la marca lápiz? Pues lo mismo. Y ahora sí, cogemos nuestro papel decorado y lo alineamos en este sentido, ¿vale? Que nos quede centrado. Y lo ajustamos a las marquitas que le hemos hecho ahora al lápiz. Hay que tener mucho cuidado con este paso porque nos tiene que quedar en el centro y perfectamente ubicado para que nos quede equidistante en la solapita. ¿Veis? Y así es como tiene que quedar. Y lo que vamos a hacer ahora es coger el pegamento otra vez. Yo sigo con pegamento líquido porque hacer estas formas con cinta de doble cara es un poco lío. Así que lo que vamos a hacer ahora es ir poniendo pegamento en estas piezas. Y lo vamos a pegar en la solapa. Yo prefiero hacerlo con la cajita abierta porque así me puedo apoyar bien. Y lo colocamos bien centrado. El cierre va en la parte superior, que no os lo he comentado, pero siempre que os he enseñado cómo iba así, para que coloquéis el estampado del papel en el sentido vertical, ¿vale? Así que ya tendríamos una de las cajitas hechas y ahora vamos a hacer lo mismo con las otras 23 que quedan. Ahora que ya tenemos el papel decorado en cada una de las cajitas, lo que vamos a hacer es darle la forma del árbol.
Y así es como tiene que quedar nuestro árbol. Lo que vamos a hacer ahora es ir pegando las cajitas entre sí. Tal y como habéis visto que las he colocado creando esta forma de árbol, las vamos a ir pegando con las cajitas que tienen a sus lados y con las que están arriba de ellas. Y ahora que ya tenemos todas las horizontales pegadas, vamos a pegar en sentido vertical. Vamos a empezar de arriba abajo porque pondremos pegamento en la base de las cajitas del nivel superior, porque así seguro que no se nos sale el pegamento por estos lados. Así no tenemos que ir calculando hasta dónde llega la caja y hasta dónde no. Así que empezamos por la cajita número 1, es decir, la de arriba del todo, y después seguimos con las 2, luego seguimos con las 3 y así sucesivamente hasta terminar el árbol. Ahora ya tenemos nuestro árbol montado, falta decorar y poner los números. Yo para poner los números voy a troquelar los números que vienen en este troquel y los voy a troquelar en dorado. Dejo que se seque y os enseño cómo lo decoro. Yo voy a utilizar en este caso estos die cuts de la colección diciembre. Vienen todos estos. Supongo que ya los tendréis bastante vistos. Y bueno, voy a seleccionar 24 que tengan un tamaño más pequeño de 5×5, que es nuestro cubo. Y después voy a utilizar estos números de aquí. He puesto unos cuantos para que veáis el tamaño. Miden aproximadamente 1,5 centímetros de alto y 1 centímetro de ancho. Esa es la composición que al final he elegido y como podéis ver los números están desordenados. También es la gracia de tener que buscar el día en el que estamos en nuestro calendario. Lo que voy a hacer ahora es ir pegando todos los elementos porque no están pegados todavía. Y lo que voy a hacer es a los die cuts les voy a poner pegatinas de estas de foam 3D. Voy a utilizar estas que hacen 3 milímetros de diámetro. Y estas otras que son más grandecitas que hacen
unos 6 centímetros más o menos de ancho por alto. En caso de que estéis utilizando recortes de colecciones anteriores que os hayan sobrado al hacer álbums o diarios de Navidad o incluso otros calendarios, lo que podéis hacer es aprovechar estos recortes, obviamente, y en lugar de utilizar die cuts de la colección, lo que podéis hacer es utilizar troquelados, borlitas, no sé, cintas, maderitas, todo lo que tengáis por casa, pues lo podéis poner aquí. Os voy a enseñar un calendario de hace bastantes años, que es este de aquí, que utilicé una colección de Heidi Swapp, y la verdad es que en aquel momento las colecciones no llevaban apenas die cuts, solo eran papeles y nada más. Así que, como podéis ver, troquelé muchísimas cosas con la Cameo, como son estas cosas de aquí. Después también utilicé cintitas, utilicé lacres de estos de goma, utilicé botones, utilicé bolitas de estas peludas. No sé, utilicé todo aquello que se me ocurrió, que me pasó por la cabeza. Incluso hice aquí unas manoplitas, no sé, utilicé mucho cordón. Y bueno, la verdad es que este árbol me encanta y tiene un montón de años, como os digo. Y bueno, es el que utilizo cada año y bueno, creo que este año por eso toca renovarlo. Y nada, os pongo la cámara rápida y veis cómo lo voy montando. Antes de nada comentaros que para colocar este foam, yo lo que utilizo son unas pinzas de este tipo, ¿vale? Para poderlas coger y colocar bien donde yo quiero porque son muy pequeñas. Y además para coger los die cuts utilizo este palito. Lo tienen muchísimas marcas como son esta de We Are, también lo tiene Silhouette. Y esto lo que es como si fuera Blu Tack. Es como si fuera plastelina, la verdad, porque esto, bueno, no pega, simplemente sirve para coger los trocitos de papel y los podemos colocar ahí donde queramos. Supongo que ya lo habréis visto varias veces, pero bueno, os comento por qué yo lo voy a utilizar y la verdad es que parece una tontería, pero yo lo encuentro súper útil. Lo compré, lo empecé a utilizar y me va genial para colocar todos los elementos ahí donde yo quiero. Ahora ya sí que sí, me pongo manos a la obra a pegarlo todo para ya terminar nuestro calendario de Adviento. Y ahora lo que vamos a hacer es pegar los numeritos que tenemos aquí sueltos y a estos sí que no les voy a poner relieve, solo les voy a poner relieve a los elementos.
Bueno, aquí podéis ver cómo va quedando el calendario, y la verdad es que el hecho de ir jugando con volúmenes, con simplemente los die cuts, le da un juego súper chulo. Y bueno, aparte del contraste que hacen los números al ser dorados, que resaltan un montón. Así que nada, vamos a seguir con el arbolito, que ya solo nos quedan 4 pisos y ya lo terminamos. Y ahora, sí que sí, ya tenemos nuestro calendario montado. ¿Veis el volumen y el brillo que tienen los números? No sé, a mí me parece chulísimo. Lo voy a poner así para que se vea entero. Y nada, ahora toca lo más divertido de todo, que aparte de decorar, que es muy divertido, lo mejor para mí es ponerle los regalitos que van en cada cajita. Así que lo voy a buscar y lo relleno con vosotras. Vale, ahora ya tenemos por aquí y por aquí chocolatinas y vamos a empezar a rellenar nuestras cajitas. Los días emblemáticos son el 24, el 22 y el 1 porque es el primero, que está aquí arriba del todo. Así que vamos a empezar a poner cositas en cada una de las cajitas. Primero las voy a abrir todas y a medida de que vaya rellenando las voy a ir cerrando. Y ya tenemos rellenado todo nuestro calendario. La verdad es que pesa bastante. Y bueno, os hago aquí un primer plano. Ahora sí que lo podemos mover y ver todo el... Uy, que lo he abierto. Y ver todo el volumen que tiene. El brillo y los colores tan chulos. Con este hay que ir con un poco de cuidado porque el huevo Kinder es un poco grande. Y hay que ponerlo estratégicamente. Y ya está. Y nada, así que como habéis visto, hemos hecho un calendario de Adviento muy chulo. Es muy repetitivo, por lo que es bastante sencillo de hacer. Y ya veis que el contenido puede ser de vuestra elección. Podéis poner chocolatinas, podéis poner etiquetitas, tarjetitas para hacer regalos, para hacer salidas, para hacer excursiones, o lo que os apetezca y lo que le guste a la persona a quien se lo vayáis a regalar. Así que nada, con esto me despido, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo y hasta la próxima.